con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Que nos ha dado esta semana. Yo le quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por el privilegio de estar en esta iglesia y porque Dios me llamó hace 32 años. Yo me convertí en el año 1982 y quiero agradecer a Dios con todo mi corazón porque me ha permitido perseverar en la obra de Dios y me ha dado fuerzas, me ha dado nueva vida. Cuando yo le conocí era muy joven y quiero agradecerle al Padre porque me ha conservado en mi salud. Y también a toda la iglesia que viene acá, a todas las personas de Mujer Idónea, porque sin ellas no existiera mi persona para predicarles a ustedes. Amado Jesús, te doy gracias. Y te pido, Jesús, que recibas todo el honor, toda la gloria de lo que ha pasado en mi vida. Porque cuando yo te conocí, entendí que por tu sangre había sido salvada, que por tu sangre había sido redimida, que por tu sangre me habías limpiado, Señor, de tanta herencia que había traído. Y este día, Padre, yo coloco la sangre de Cristo por señal en toda la gente que vino hoy. La pongo por señal en su frente, la pongo por señal en sus sentidos, en su corazón, la pongo por señal en su vientre, en el nombre de Jesús. Y desautorizo a cualquier espíritu inmundo que quiera traspasar la señal de la sangre de Cristo. No puede traspasar esa sangre preciosa. Esa señal no la puede traspasar Satanás, porque tiene prohibido en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es una señal que desautoriza que alguien llegue a destruir su vida, que destruya sus finanzas, que destruya sus negocios. Yo pongo esa presencia, esa señal de la sangre de Cristo, para que jamás se atreva a pasar esa señal en el nombre de Jesús. Dicen mis hermanos que a veces nosotros estamos en una congregación, en un negocio, y miramos que la gente, mis hermanos, quizá alguna persona está con chisme. ¿Qué creo que deberíamos de hacer? Se pueden sentar. A ver, ¿quién me dice qué tendría usted que hacer? Si conoce el poder de la sangre de Cristo, ¿qué haría? Recordemos que la sangre de Cristo es una señal. Es como que usted le pone una restricción a alguien. Y es tan poderosa que nadie puede traspasarlo. Entonces, ¿cómo haría usted? Que una persona resulte queriéndolo meter en problemas, queriéndolo demandar, haciendo en una cosa que no es correcta. ¿Qué haría usted? ¿Quién me dice qué haría? Recordemos, mis hermanos, que la sangre de Cristo es la que vence al diablo. La sangre de Cristo es la que a usted le redime y le limpia de obras muertas. Y si una persona está mal informándole a usted o contradiciéndole o atacándole, ¿qué haría usted? Mis hermanos, es que tenemos que ser atrevidos. Usted conozca el nombre de esa persona, o si no lo conoce, piense en esa persona. Te cubro con la sangre de Cristo y desautorizo al espíritu inmundo que está en ti que me siga atacando. Lo desautorizo. Le desautorizo a ese demonio inmundo para que siga robándome en el nombre de Jesús. Pero no hacemos nada. Tenemos que aprender, mis hermanos, ese gran misterio de la sangre de Cristo. Tiene tanto poder que el Señor ordenó que en Egipto se pusiera en cada casa. Y sabe usted que el destructor se pasaba de largo. O sea que si viene alguien a querer hacer daño a usted, se tiene que pasar de largo. Usted puede ir en un bus y el enemigo no lo mira. ¿Por qué? Porque se tiene que pasar de largo. Usted tiene que aprender a aplicar el poder de la sangre de Cristo. Y vamos a ver ahora unas cosas bastante interesantes. Recordemos que Jesucristo en su venida, y cuando nos abrimos nuestro corazón a Jesús, nos hace sentar en lugares celestiales con Él. O sea que nos pone por arriba de todo principado, para que nosotros lo dominemos, no para que el diablo me domine a mí. Estoy explicando. Tiene un hijo que anda mal, aplíquele la sangre de Cristo.
vaya a su dormitorio donde él está y le dice, para que no se dé cuenta, en el nombre de Jesús pongo la señal de la sangre de Cristo sobre la vida de fulano, y desautorizo a ese vicio, desautorizo a esas amistades que se acerquen a él para hacerle daño, para destruirlo, en el nombre de Jesús. Y créale al Señor, no se va a acercar nadie a él. Se va a extrañar cuando mire que todas esas amistades se le van, pero tenemos que tomar autoridad, porque para eso es que Dios nos dio la sangre de Jesús. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a leer en Efesios 2:13. Efesios 2:13 y Colosenses 1:19 al 20. Efesios 2:13. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Sí. Colosenses 1:19. 1:19 al 20. Mis hermanos, ¿cómo es posible que viene la sangre de Cristo? Fíjese, usted nunca hace eso. Decir en su casa, pongo la sangre de Cristo sobre toda mi casa. ¿Qué va a hacer ese poder de la sangre de Cristo? Va a acercar a sus hijos a Dios. Oiga lo que dice Efesios 2:13, que ahora por la sangre de Cristo nos hace cercanos, ¿no? Nos acerca a la presencia de Dios. Estamos pensando cómo oramos, pues ¿sabe qué es el problema? Que no leemos la Biblia. Mis hermanos, yo nací en una iglesia que se llama Elim, y sabe que ahí sobraba la gente para leer la Biblia. Y cuando el pastor daba una cita, había un montón de gente que queríamos leer. Fíjese, y bien leído. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a manejar la palabra de Dios. Y tenemos que hacer esto en esta iglesia. Uno solo decía, la próxima cita, había gente que la leía, porque tenemos que conocer la palabra. Hay gente que no sabe dónde queda, pero ni siquiera en los libros del Nuevo Testamento, ni sabe cuántos son. Si les pregunto cuántos son, ¿quién me dice cuántos son? ¿Sabe cómo me aprendí yo esto? 3 por 9, ¿cuántos son? 27. Hay 3 por 9, hay 39 libros del Antiguo Pacto. 3 por 9, 27 del Nuevo Pacto. ¿Verdad que es tan sencillo? O sea que es queriendo uno grabarse algo. Vamos a leer. Efesios 2:13. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Por la sangre de Cristo, mis hermanos. El Señor, por la sangre de Cristo, nos acerca a Dios. Fíjese, si usted, es que ¿cómo hago para hablar con Dios? Tan sencillo. Recuerde la sangre de Cristo. Si ya piensa que no la tiene encima, Señor, aplico la sangre de Cristo sobre mi vida. La aplico sobre mi casa. La aplico sobre cada uno de mis hijos. ¿Cree usted, mi hermano, que moriría algún su hijo en un accidente? No moriría. Fíjese que hay una anécdota ahí que cuenta una hermana que dice que a un señor le dijeron que, y oiga cómo trabaja el diablo. El diablo dice que le empezó a meter que sus hijos se van a morir en boca de unos lobos, y que él les iba a poner, ¿cómo decirle? Como furia a los lobos para que los atacaran. Entonces vino él, y cuando salió de su casa le dijo a una señora, hermano, lo cubro con la sangre de Cristo, y cubro a sus hijos con la sangre de Cristo. Al día siguiente aparecieron los lobos muertos, y los lobos tenían rabia. ¿Qué había hecho el diablo en los lobos? Para que vea cómo opera Satanás. ¿Qué tenían los lobos? Rabia. Fíjese, les había puesto rabia Satanás. Y así, mis hermanos, usted no sabe si a un novio de su hija le pone Satanás un espíritu de lascivia, un espíritu de lujuria para que entre en lujuria con ella. Fíjese, nosotros tenemos que aprender a aplicar el poder de la sangre, porque es la sangre del nuevo pacto, es para nosotros, no para otros, es para usted y para mí. Y aquí dice en Colosenses 1:19 al 20. Colosenses 1:19-20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 20. Y por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, firmando la paz mediante el derramamiento de su alma en el madero. Mis hermanos, cuando usted ve que una pareja tiene conflictos, ¿qué tendría que hacer? Mire el poder de la sangre de Cristo. Esa más de pedir oración teniendo usted el poder en sus manos. Mis hermanos, una vez un siervo en Guatemala comentó que dice que oyó la voz de Dios que le dijo: fulano de tal era un pastor. ¿Quién tiene ahora el poder y la autoridad? Ah, tú, Señor. ¿Y quién más? El diablo. Eres siervo y no sabes quién tiene la autoridad y el poder. No sé, Señor, tú la tienes y los que conocen mi palabra. Los que han recibido el poder de la sangre de Cristo, ellos tienen el poder. Si no usan el poder es su problema, pero la sangre de mi hijo tiene poder. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a aplicar esto. Tenemos que aplicarlo en el nombre de Jesús. Colosenses 1:19 en unidad. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En él habitase que toditita la plenitud. ¿En quién habita todo? En Cristo. ¿Y quién está en su corazón? Cristo. En él está el reino de Dios. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el reino de Dios. O sea que usted se puede empezar a decretar algo desde el reino de Dios. Pero si yo estoy toda enojada, hablando de la gente, metiéndome en problemas, ¿será que ahí está Dios? Ahí está el reino de Dios en mí. El reino de Dios no puede estar ahí, porque el reino de Dios es poder, es paz en el Espíritu. Sí. Y por su mano reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hebreos 9 del 12 en adelante. Hebreos 9. Hebreos 9:12. 12, después 22 al 23. 12. Y no entró con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez. Mis hermanos, ¿por qué aclara la palabra que no entró con sangre de machos cabríos? Porque esa sangre era para un año nada más. Cada año tenía sumo sacerdote que penetrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para pedir perdón y redención por el pecado de ese año. Pero el año siguiente tenía que volver a entrar, ¿ves? Y Jesucristo una vez entró. Ahora bien, mucha gente dice, entonces ¿para qué es que se pagan ofrendas y todo? ¿Sabe por qué? Porque la gente, mis hermanos, no tiene cuidado de no pecar. Se mantiene, sale de una reunión y ya está pecando con su mente, ya está juzgando, ya está criticando. Entonces vivimos en pecado. Tenemos que aprender, mis hermanos, a vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Si usted guardara su boca, guardara sus pensamientos, pero a veces es un poco difícil. Entonces todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos los días dijéramos, Señor, yo me cubro con la sangre preciosa, cubro a mis hijos para que se vayan, Señor, con el poder de la sangre, les aseguro que se queda tan tranquilo y no le pasa nada. Está usted en paz sabiendo el poder que está sobre sus hijos, sobre su negocio. Lo que está en su casa, yo si asalta mi negocio, nadie lo va a asaltar si usted lo cubrió con la sangre de Jesús. Porque no solo cubre, quita hasta la inmundicia que hay en ese lugar. Quita todo eso. Hebreos 9:12. Y no entró con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez más para siempre en el lugar santísimo y obtuvo redención por la eternidad. 22. Porque todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no se obtiene remisión. Oye, mis hermanos, tiene que haber un hombre, tuvo que haber muerto como Jesucristo para que haya remisión. ¿Qué es remisión? ¿Qué significa la palabra remisión? Cuando habla de pecado, dice para remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Para perdón y limpieza. Porque, mis hermanos, la sangre no solo perdona, sino que lo limpia a usted de ese pecado. Y si lo limpia, ¿qué significa? Fíjese, pues, la sangre del macho cabrío cubría una casa. Nada más la cubría para que
el destructor se pasara de largo. Pero la sangre de Jesucristo le limpia de una vez de ese pecado. Es como que se lo quitara, como que fuera el mejor limpiador y limpia todo ese pecado. Eso no lo hacía el sangre de los machos cabríos, solamente cubría. Quiere decir que ¿qué? Lo tapaba nada más. Pero la sangre no tapa, quita de una vez, ¿ves? Limpia de una vez. ¿Verdad que qué hermoso? Que usted le crea a Jesús. Que usted llegue a su casa convencido hoy y empiece a poner el poder de la sangre sobre todo aquello que está sucio. Me refiero sucio espiritualmente, contaminado espiritualmente. 9:23. Era, pues, necesario que estas cosas, que son figura de las cosas de los cielos, fueran purificadas con estas cosas. Amén. Pero las cosas de los cielos mismas con sacrificios superiores a estos. Vamos a buscar, mis hermanos, algunas citas en Apocalipsis para que vea usted qué cosa más hermosa. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1:5. Apocalipsis 1:5. Sí. Y de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, el testigo de la fe, la certeza y la seguridad, el primogénito de los muertos. ¿El amigo de qué? Oigamos El eso. testigo y de El Jesucristo. testigo. Mis hermanos, si una persona no tiene fe ni certeza, ¿qué es lo que yo puedo pensar de esa persona? Si alguien de la iglesia no tiene fe ni certeza, fíjese que es el ¿qué? El testigo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué tendría que tener? Fe y certeza, mis hermanos. Tendría que estar convencido de que el milagro que pido se va a cumplir. Tendría que estar seguro que si yo aplico el poder de la sangre de Cristo sobre una persona, esa persona la va a limpiar. Y si lo hago todos los días, tengo que creer totalmente que se va a purificar totalmente, que no va a quedar absolutamente nada del hombre viejo en él. ¿Por qué? Porque conocemos el poder de la sangre de Cristo. Yo antes me recuerdo que cuando estaba yo bastante joven en el Señor, tanto que se usaba el poder de la sangre de Cristo, ahora veo que no. Mis hermanos, estábamos una vez en la antigua, fíjense, había una señora que estaba tirada y tenga mucho cuidado con eso, porque estábamos orando por ella y vino ella y se dejó caer así como que se iba, como que era en el espíritu. Pero usted tiene que tener abiertos los ojos, no cerrados. Yo me quedé viendo cuando vi que había una mueca de burla en su corazón. Miré en su rostro y había una burla. ¿Y sabe qué? Tenemos que cuidarnos de todo eso porque el diablo nos pone ciegos para que no miremos lo que está haciendo la gente ni el diablo. Entonces yo me acerqué y le dije: en el nombre de Jesús te cubro con la sangre de Cristo y te ordeno, espíritu de burla, que sueltes a esa mujer. Se paró y empezó a escupir, fíjese, y me hacía: te ordeno que te calles. En el nombre de Jesús, te vas de ella, espíritu inmundo, por la sangre de Cristo. Cuando dije así, mire, la señora cayó, pero ahora sí en el espíritu. Mis hermanos, tenemos que estar con esa certeza en nuestro espíritu. Yo siempre usaba el poder de la sangre porque miraba lo poderoso que era. Ahora ya no me dedico mucho a la liberación, ya no me dedico mucho a estar orando por la gente para sentir la inmundicia que a veces tiene. A veces nos miramos bien arreglados y cuando uno empieza a orar, siente la presencia de esas entidades, ¿no? Entonces no hay mejor antídoto, mejor remedio que decirle: pongo la sangre de Cristo. Y mire, solo hoy en eso y empieza la gente a tener movimientos de liberación. Aquí, por ejemplo, nosotros no hacemos todo eso, pero a veces en otras iglesias cuando vamos a un retiro, sí. Ahora yo creo un poco también en el poder de que usted confiese pecados, de que rectifique delante de Dios, de que repare daños que ha hecho, porque también sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y ahí solamente les ponemos la sangre y creemos que hasta todo. No, la gente tiene que llevarse a un estado de arrepentimiento, de conciencia, para que ella se arrepienta de corazón. Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo de la fe, la certeza, la convicción, la seguridad, el primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos desató. Mis hermanos, si dice el Rey Supremo de los reyes de la tierra, ¿a quién se refiere Jesús?
¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Ah? ¿Quiénes son? Porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Mis hermanos, ¿sabía usted que cuando la Biblia habla de Elohim, habla de creador y de juez? Dice la palabra en Génesis que el hombre fue hecho a imagen de Elohim. ¿Qué significa ahí? No es que seamos dioses, pero fuimos creados a imagen del creador y del juez. O sea que en nuestro corazón tenemos esa función. Y por eso hay mucha gente que juzga sin darse cuenta que está pasándose al otro lado. Porque fuimos creados ¿para qué? Para ser jueces. Pero jueces respetando la palabra de Dios. Respetándola. Sabiendo que Mateo 16, 16 y 18 dice que cuando yo ate una cosa, tengo que tener la certeza que el Tribunal Supremo ya lo hizo. Entonces aquí está hablando, mis hermanos, que él es el juez supremo de todos los reyes de la tierra. Y los reyes somos nosotros, incluyendo, mis hermanos, las personas que están en autoridad, también están en autoridad. El juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos desató de nuestras transgresiones con su sangre. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Fíjese que la gente al oír eso debería estar tan agradecida con Dios. Imagínense toda la obra redentora de Cristo. Y nosotros no la entendemos. Ay, es que viera que siento atada. Ay, me siento maniada. Siento que la maldición. ¿Por qué, mis hermanos? Yo nunca me he sentido, desde que conocí a Jesús, nunca me he sentido atada. Jamás. ¿Por qué? Porque yo sé, mis hermanos, que la sangre de Él, cuando me la aplico, me tiene que desatar. Me tiene que liberar, ¿ves? Me va a limpiar totalmente, mis hermanos, porque no hay cosa más hermosa que el poder de la sangre de Cristo. Yo antes predicaba mucho sobre eso y llegaba gente a la iglesia y decía, pongo la señal de la sangre de Cristo sobre toda la congregación. Y mis hermanos, ¿usted cree que no lo hago en mi casa? La gente de aquí, ninguna tiene que morir en accidente. A nadie lo tienen que asaltar. Me contaba Melvin que iba en una camioneta y que dice que se pasaron de largo donde lo vieron a él, como no lo vieron, porque la sangre de Cristo es una señal que lo cubrió, mire, lo cubrió, lo hizo invisible. No tenemos más que decir, sino que solo eso, y vamos a estar seguros que lo tienen que pasar de largo a usted. El enemigo no tiene que quitarle nada, porque la sangre de Cristo está en usted y sobre usted. Leamos ahora Apocalipsis 3:5. Vamos a ir al orden. Apocalipsis 3:5. Recordemos que el libro de Apocalipsis se llama revelación. Aquí hay una revelación profunda del poder de la sangre de Cristo. Es algo tan grande lo que hay aquí. Y vamos a revisar. Quisiera que leyéramos un poquito Apocalipsis 5, 1, 5 y 6. Vamos a ver qué dice ahí. Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo de la fe, la certeza, convicción, el primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos desató de nuestras transgresiones con su sangre, y nos hizo un reino de santos. Hoy, ¿nos hizo qué? Un reino. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Usted y yo. El Señor nos hizo para que reináramos en la tierra. Y por eso nos puso ¿qué? En lugares celestiales juntamente con Cristo, juntamente con Él. A mí un pastor que me escribía, pues cuando me mandaba alguna nota para que asistiera a una sesión, siempre me ponía, consierva. ¿Ya vio? Porque somos consiervos. Porque somos ¿qué? Los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo un reino de santos para Yahvé creador, su Padre. A Él sea la gloria y la fuerza por la eternidad. Amén. Amén. 3:5. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Amén. ¿Sabe qué, mis hermanos? ¿Cuándo cree usted que se abrieron mis libros? Y quiero enseñarle eso porque usted quiero que lo haga cuando usted va a cumplir años. O sea que yo nací el 14, pero ¿a qué hora se abre mi libro? Hay un libro y sale por el versículo. O sea que yo tengo un libro donde están todas mis obras y todos mis hechos. Estoy segura, como la palabra de Dios, que Mujer Idónea y la iglesia están en el libro de las crónicas de Dios, de las batallas de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hemos ganado batallas a nivel espiritual. Y yo sé que son batallas que casi nadie se atreve. He comentado aquí que una vez le hablamos a un huracán para que se fuera para España y que se deprimiera. Y fue la primera vez en la historia de todo el mundo que un huracán entró a toda España. Llenó los depósitos, que estaba una gran sequía, y luego, mis hermanos, se retiró el huracán deprimido. Llegó deprimido, así como una lluvia torrencial. Llenó los depósitos y se retiró, ¿no? Ese tener dominio, mis hermanos, sobre los fenómenos naturales solo se obtiene cuando usted le cree a Dios, cuando sabe dónde está sentado. Y soy sentada, mis hermanos, en lugares celestiales, no estoy aquí en las esferas celestes, estoy allá arriba. Ahora la física cuántica ha dado por llamar el hombre cuántico. ¿Y sabe quién es él? El hombre espiritual. Imagínense qué tristeza que lo tenga que descubrir la física cuántica, que yo me muevo en dos mundos paralelos. ¿Por qué? Porque me muevo aquí, pero mi ser espiritual se mueve en otro nivel. Fíjese qué tremendo. Quizá la gente que no tenga este conocimiento de Dios lea eso y no entienda. ¿Cómo que mi hombre se mueve en otro mundo espiritual? Sí, yo sí lo entiendo bien. Y ese hombre espiritual es el que entiende todas las cosas espirituales. Pero usted las tiene que entender también naturalmente. ¿Sí o no? Cuando su hombre espiritual ya lo entendió, usted tiene que entenderlo. Que estamos sentados en lugares celestiales, con el dominio de todas las potestades. Imagínense qué cosa más tremenda. Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y mis hermanos, ¿y por qué es que se abre mi libro de la vida? ¿Qué cree que le pedí hoy a Dios? Pues no hoy, sino que le pedí ayer, porque mi libro se abrió, según el calendario hebreo, a las 6 de la tarde del día de ayer. ¿Oyó? 14 para el hebreo termina a las 6 de la tarde de este día. Entonces no puedo decir, ay, a la noche lo hago, no. Y yo le pedí perdón a Dios por aquellos pecados que no miro, por aquellos pecados que todavía no percibo como una mujer de Dios, por aquellos pecados que no entiendo todavía. Porque, mis hermanos, Satanás, la astucia más grande que tiene es que a usted lo hace creer que no está bien, que no está mal. A un hijo le contesta a usted bien duro y le dice usted, mi hijo, pero ¿cómo me hablas así? Es que tú solo eres el que me provocas, tú me vives atacando. Mire, porque Satanás lo está usando. Ya leí la receta, cuando usted ve algo así, no lo diga delante de su hijo, porque se levanta Satanás con un argumento. Vaya a su dormitorio solito ahí, te vengo atando, Satanás, espíritu inmundo, espíritu de destrucción, espíritu de ataque en contra de mi persona, y te ato y te ordeno que sueltes a mi hijo, que lo sueltes. No vas a permitir que me siga atacando, no vas a permitir que siga con violencia, con rebelión, y tiene que creerle a Dios que lo va a soltar, porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, creerle a Dios Todopoderoso, que para Él todo es posible. Mis hermanos, quizá la prédica más importante que he dado en mi vida es esta, porque estamos hablando de algo que yo he vivido, que yo, mis hermanos, he experimentado en todo mi caminar cristiano. Y por eso es que nunca he tenido problemas serios, porque sé aplicar este principio espiritual, que es una realidad delante de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 5,
9 al 13. Dice así en el Código Real. Además, mis hermanos, hay una promesa para la gente que lee el libro de Revelación. ¿Qué promesa hay para el que lee este libro? Les aseguro, mis hermanos, que ni lo hemos leído. Hay una promesa para la gente que lee este libro. ¿Por qué? Porque se llama revelación, pero si usted tiene el Espíritu Santo, le es revelado todo esto. Ahí entendí yo lo de los vengadores de la sangre, que la gente justa, cuando la matan así porque injustamente, está clamando por justicia y diciéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Mientras haya asesinatos en los países, tiene que haber gente clamando por justicia. Y por eso es que es bueno llevar a la gente a que pida perdón, a que la gente se postre en arrepentimiento, especialmente la gente del ámbito militar, del ámbito que trabajó en la guerrilla, todo eso, porque hubo muchos asesinatos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si yo me meto en una célula de esa categoría, estoy cargando lo mismo que ellos. ¿Me estoy explicando o no? ¿Quién me entendió esto? Si yo, mis hermanos, por ejemplo, me meto a ser militar, empiezo ¿qué? A participar de todo lo que ellos hacen y han hecho. Si me meto en el ámbito de la guerrilla, yo participo también. Entonces tenemos que arrodillarnos y pedir perdón en el nombre de Jesús. Sino que resulta un hijo que lo asesinan allá. Ay, mi hijo, es que no hicimos nada. Averigüe. Se va a dar cuenta que usted no, pero su familia sí. Entonces tenemos que aprender todo esto. Dice así en el Código Real, versículo 9: y cantarán un cántico nuevo y dirán: digno eres de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado. Mis hermanos, ¿qué significa romper sellos? Sabe que la palabra de Dios está encriptada, está codificada. ¿Quién puede quitar esos sellos? Por eso la Biblia dice que honra de Dios es ¿qué? Tener secretos, y honra de los príncipes descubrirlos, ¿no? Si usted creyera en lo que estoy leyendo, mis hermanos, que es la palabra de Dios y que Cristo mora en usted, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted pudiera ¿qué? Quitarle los sellos a estos mensajes, entender lo que dice dentro de ellos, lo pudiera asimilar su corazón y su alma. Pero como no le creemos, ¿ves? Porque ni siquiera creemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado, entonces, mis hermanos, seguimos en nuestra vida igual. Pero yo sí le creo. Cuando yo empecé a leer la palabra, mis hermanos, yo miraba que la palabra se volvía como en otra dimensión. Salía de la Biblia. Y cuando había alguien que estaba predicando algo y yo sentía que eso no era así, mi corazón no la recibía. Entonces yo estaba convencida, óigalo bien, no medio segura, convencida que esa palabra no era de Dios. Fíjense que fui una vez a una reunión y había una señora. El amor nunca deja de ser, hermanos, ámense unos. Yo sentía que esa palabra se me caía como hielo en el corazón. Yo decía, ¿por qué sentí eso? Es que mi corazón no la recibía. Y en eso conocí a una señora que era su vecina. Y yo le conté, ay, aquí vive la fulana, fíjese que yo le había dar un mensaje del amor. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve a hablar del amor si viera cómo trata a los centenados? Los golpea, los pisotea, mire, los mete en un cuarto, los agarra leñazos. ¿Estamos entendiendo? Porque no era cierto lo que decía. Estaba falseando y mi corazón lo sentía. Entonces, mis hermanos, qué hermoso tener uno el poder de quitarle los sellos, el engaño, la mentira o lo que está cubierto. Fíjese, aquello que está encubierto para muchos, para usted no debe de estar. Porque somos dignos y tenemos a Cristo
de quitarle los sellos a la revelación, de ver las cosas reveladas. Así es. Y cantarán un cántico nuevo y dirán: digno eres de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu alma confirmaste la redención final para Dios de toda nación, pueblo, raza y lengua. Estamos hablando de todo, mis hermanos, hasta el hecho de hablar diferentes idiomas, pero tenemos que creerle a Dios. Vamos a seguir hasta el 13. 10. Y los confirmaste como herederos del reino para nuestro Dios, para ser sacerdotes y para reinar sobre la tierra. Somos ¿qué? Herederos del reino, mis hermanos. Creámosle a Dios. Decirle: Señor, yo soy heredera del reino. Y desde ese reino, Padre, yo mando la palabra sobre mi hijo que está en tal lugar. Y vengo poniéndole la sangre de Cristo por señal. Y desautorizo toda obra del mal que se acerque a él. Mis hermanos, ¿cómo creen ustedes que yo vivo en paz en Guatemala teniendo 2 hijas en España? Y una de ellas se fue cuando era muy jovencita. Porque estoy convencida. Y vive Dios. Lo que le estoy diciendo, nunca he visto que mi hija se lleve un poco de licor a la boca ni un cigarrillo. Siempre que viene aquí yo tengo que decir: por favor, anda, salí con tus amigas. ¿Por qué te estás aquí encerrada? Porque quiero andar contigo, mami. ¿Ya? Porque estoy segura del poder que yo conozco. Y usted tiene que conocer hoy ese poder de la palabra de Dios y el poder de la sangre de Cristo. Sí. Son las armas más poderosas para destruir al diablo. Mire, la sangre de Cristo y la palabra. Tienen que ir unidas. Si usted solo sabe la sangre de Cristo y lo dice y lo piensa, no, dígalo. Aunque sea en su mente, pero dígalo si no puede hablar porque no le permiten hablar. Repítalo en su mente, la sangre de Cristo, y se va a dar cuenta lo que va a suceder. Es una cosa asombrosa cuando usted conoce este poder tan maravilloso. Hay uno que está metiéndole problemas en un banco, lo que sea. Diga: yo vengo mandándole como señal la sangre de Cristo y les autorizo que se meta en mis asuntos, porque soy hijo del reino, soy hijo de Dios, y Dios me llamó a gobernar sobre toda la tierra, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Dios me mandó a gobernar, porque somos los que gobernamos aquí. ¿Somos qué? Reyes y sacerdotes y jueces. Somos jueces. Un juez puede decretar una ley, usted puede decretar algo en el nombre de Jesús. Verso 11. Y vi una voz, y la oí, de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los jueces, y el número de ellos era miriadas y millares de millares. 12. Que dirán a gran voz: digno es el que está en pie, como un cordero tierno que fue inmolado, de recibir el poder, y riqueza, y sabiduría. ¿Qué tiene usted a hacer, mis hermanos? ¿Qué tenemos derecho? ¿A recibir qué? El poder, la riqueza. Mucha gente dice como que fuera una cosa que puede decir: es que el dinero de los impíos es para los justos. ¿Usted es justo? ¿Le cree a Dios que ha sido justificado? ¿Por qué? Por la sangre. ¿Usted ha sido justificado por la sangre de Jesús? Si usted ha sido justificado por la sangre de Cristo, usted tiene derecho a recibir las riquezas, la sabiduría, el poder, la autoridad. Fíjense qué tremendo. Lo que pasa es que no le hablamos al diablo para que suelte todo eso, para que deje de meterse en mi negocio, para que deje de meterse en la vida de mis hijos. No le hablamos con autoridad y decretamos la sangre de Jesús. Después voy a pedir que pongamos algo de la sangre de Cristo, porque necesito que cualquier potestad que esté molestando en la casa de alguno de ustedes se largue de su casa. Y usted va a llegar con autoridad, va a recibir autoridad, porque dice la Biblia que nos da ¿qué? Autoridad. Repitamos ese versículo nada más, otra vez. Verso 12. Sí. Que dirán a gran voz:
Digno es el que está en pie, como un cordero tierno que fue inmolado, de recibir el poder y riqueza, y sabiduría, y fortaleza, y honor, y gloria, y servicio. Mis hermanos, porque nosotros tenemos a Cristo y a través de Él nos hace dignos por la justificación de la sangre de Cristo. Él nos justificó. Imagínense que no nos hubiera justificado, todavía estaría Satanás juzgándonos. Nos justificó, nos hizo justos. 13. Y a toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, así como debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en él, oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero tierno. ¿Quiénes se recuerdan de esa alabanza? Y se ve una alabanza tan preciosa. Yo una vez asistí al Shaddai, que me invitaron a oír unas alabanzas. Y mire, era tanta la armonía que había. Había una forma tan preciosa. Había una orquesta y decía: al que está sentado en el trono. Pero era bellísimo. Las patojas que estaban cantando esa alabanza era como que eran ángeles, ¿sí? Pero lindo lo cantaban así en dos tonos de hombre y mujer. Sea la gloria, pero mire, era algo precioso esa alabanza. Y la repetían y la repetían. Yo miraba aquel lugar que estaba pero lleno de la presencia de Dios. Y solo esa alabanza repetía: al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Y quizá la encuentro ahí para que la oigamos al final. Es algo maravilloso. 13. Y a toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, así como debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que están en él, oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero tierno, sea el servicio y el honor, gracias, Señor, y la gloria, amén, y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, el 7 del 9 al 10. Apocalipsis 7, 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban en pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de vestiduras blancas y palmas de olivo en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a Yahvé Creador, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Yahvé, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la alabanza y la honra y el poder y la fortaleza sean a Yahvé por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos 19:6. Apocalipsis 12:11. Mis hermanos, esto a mí me llenó de mi corazón de tanta alegría cuando yo entendí esto. En Apocalipsis 9:11 a 12. Mire, yo estaba eso fue como decir el punto de partida para mí, para sentirme llena de autoridad, para saber cómo luchar contra todas las fuerzas del mal. Yo sabía que Jesús ya lo había hecho y lo podía hacer yo, porque Él está en mí. Leamos Apocalipsis 12:11 al 12. 12:11. Todo así con autoridad leamos, porque es algo tan precioso. 12:11, Código Real. Sí. Y ellos le vencieron por la palabra viviente del Cordero. ¿Por qué dice palabra viviente? Porque usted, para dar una orden, tiene que tener a Cristo.
Oigamos la diferencia. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene, porque lo ha contristado o no lo tiene o no cree que está Él ahí, usted no tiene vida en la palabra. Y esa es una cosa muy seria. ¿Por qué mucha gente ora, reprende y no pasa nada? Porque no tiene vida en la palabra. Si yo sé, estoy segura de que Cristo está en mí, yo tengo vida en la palabra. Digo una palabra y estoy segura, convencida. No estoy acá, mire que no sé qué, que va. No hablo mucha palabrería, porque sé que la palabra que tengo tiene vida y tiene espíritu. Esa es la clave, ¿eh? Yo miro a gente que se pone a orar horas y la gente ya se acostumbró, porque si uno ora un pedacito, ay Dios, la pastora casi no oró por mí, yo voy a buscar a alguien que ore más. Mis hermanos, usted, una palabra suya bastará para sanar o para liberar. Una palabra suya. Yo necesito estar aquí. Señor, por favor, en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo sea por señal sobre su vida para siempre. Nadie podrá destruirlo a usted en todos los días de su vida, porque la sangre de Cristo está como señal en usted y está como señal en sus hijos, su casa, su negocio, en el nombre de Jesús. ¿Ya vio? Creámosle a Dios, mis hermanos, creámosle a Dios. Pero mira, ya andamos con la gran aflicción. Ay, no viene mi hijo luego. Si usted ha aplicado la sangre de Cristo, usted es seguro que su hijo va a regresar en paz. ¿Por qué? Porque si va por un mal camino, lo va a regresar. Le va a redarguir. Mis hermanos, a veces hasta la gente de Dios desconoce todo esto. Un día me dice una esposa de un siervo, ay, pastora Comao, fíjese que yo siento que mi marido se va a perder, porque como es mero sanguíneo, ahí de repente se lo va a llevar a otra mujer. Usted no sabe el poder de la sangre. Mándele la sangre de Cristo. Y si intenta desviarse de su marido, se va a pinchar una llanta o algo así. Porque si el diablo es astuto para hacer daño, mucho más Jesús y Dios son astutos y tienen esa sagacidad para hacer lo que tienen que hacer. Y que si me contó que una vez su hijo dice que andaba en la calle y él dijo, Señor, por favor, estórbale el camino por la sangre de Cristo. Mamá, fíjate que se me paró el carro. ¿Y para dónde iba? Pues es que me había pensado mejor ir con unos amigos. Mire, ¿estamos entendiendo? Pues el Señor lo paró. Y qué difícil es para Dios pararlo a usted, mi hermano. Como me dijo una vez un varón a mí, cuando le di un sueño que había tenido, Maite, y Dios me puede quitar la vida, ¿y qué corona tiene usted? Si su vida le pertenece a Dios. Si usted es injusto y no hace lo correcto, claro que sí. ¿Cuánto tiempo cree usted que vivió este varón? Yo le había hecho una advertencia de parte de Dios. Y precisamente lo que le había advertido, cometió un error una semana antes de morir. ¿Ya veo? Una bala perdida le quitó la vida. Porque tenemos que tener respeto por la palabra de Dios. Tenemos que creer que la palabra de Dios es espíritu y vida. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, tiene el espíritu de vida, entonces le va a dar vida a los muertos. La gente lee lo de Romanos, es que le voy a dar vida a eso. No, Señor, si usted no tiene espíritu y vida, no le va a dar nada. Porque es Cristo quien da vida a los muertos y llama las cosas que son como que no fueran. Es cuando usted tiene espíritu y vida que va a haber ese cambio, va a suceder eso. Mis hermanos, a mí una hermana me pidió para ir ahora a la oficina de su hijo. Y llegué y solo hice un acto profético, mire, toditito cambió, ¿ya vio? Hasta llegaron a felicitarlo. Llegaron tranquilos, mire. ¿Y por qué? Y estaban altaneros, que no sé qué, que este de aquí, que este allá, hasta confundiéndolo. Pero la sangre de Cristo, mis hermanos, y el poder de la palabra de Dios, que tenía espíritu y vida, mansitos, y lo llamaron hasta disculpándose con él. Eso es, ¿verdad que sí? Cuando usted cree que usted tiene a Cristo y que tiene en la lengua espíritu y vida. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le vencieron por la palabra viviente del Cordero, cuando la exponían con poder,
en sus proclamaciones solemnes. Oyó, mis hermanos, por eso es que a veces la gente dirá, ay, tan pesada la pastora Maite, ¿por qué le dice a ellas que lean con autoridad y poder? Es que parece que no creyeran en la palabra. ¿Me estoy explicando? Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cómo así yo? Por tanto, así dice el Señor, yo recibí fonética para poder leer la palabra, porque vi que no tenía el acento indicado. Vi que la palabra la leía así nada más, sin comas y puntos. Aprendí a leer así. Cuando voy a decir algo categórico, tengo que decir, por tanto, así dice el Señor. Si te convirtieres, si tú escudriñares y buscares lo precioso de lo vil en tu marido, serás como mi boca. Ay, por favor, cambia a mi marido. No tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque están viendo defectos nada más en su esposo. Si usted busca en su marido, en ese hijo, lo mejor que hay de él, Dios le daría boca de profeta a usted. Eso lo dice Jeremías. ¿Y sabe qué es cierto lo que le digo? Si tú buscares en ese hijo, en ese esposo, lo precioso de lo vil, uno siempre vive buscando lo malo. Le decía yo a Pedrito cuando veníamos que no tiene trabajo, lo encuentra. Ay, lástima que llegó el día tal porque ya tengo que regresar a trabajar. Mis hermanos, ¿sí que quiere? Dios ya lo bendijo con darle un trabajo, dele gracias a Dios. Desespérese por ir a trabajar. No que, ay, qué aburrido levantarse otra vez temprano. En vez de alegrarse, gracias Padre por mi trabajo. Voy a regresar a trabajar, no me han despedido, Padre, gracias. Somos, mis hermanos, tan al revés, hacemos todas las cosas. Y siervos de Dios hacen eso. Aquí, fíjate, ya terminando mi vacación, lamentándolo, mira. Qué rico descansar, qué rico ser haragán. ¿A que sí, mis hermanos? Qué hermoso que tengamos algo que hacer. Gloria a Dios. Y ellos le vencieron por la palabra viviente del Cordero, cuando la exponían con poder en sus proclamaciones. ¿Cuando la exponían qué? Aquí, ¿qué se está haciendo en la iglesia hoy? Se está proclamando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les ponemos como con un espíritu así muy light? ¿Ya? Tenemos que saber hablar con autoridad. Yo cuando me refiero a una potestad, no le... En el nombre de Jesús, una señora una vez llegué, hermana, ore por mí porque me quitaron el carro. Ay, en el nombre de Jesús. Ay, hermana, si va a orar así por mí, no quiero que ore. Por favor, se pone de pie para orar por mí porque así no acepto la oración. Ay, la hermana Maite tan pesada. Entonces mejor me fui. Porque sabe que, hermano, usted dice que tiene que ¿qué? Proclamarse con ¿qué? Con poder y autoridad. Tiene que hacerle conocer al enemigo que usted es juez y que usted tiene dominio. ¿Estamos entendiendo? Que usted tiene dominio sobre de él. Hacérselo conocer a las potestades. Y ellos le vencieron por la palabra viviente del Cordero, cuando la exponían con poder en sus proclamaciones solemnes. Amén. Amando más su servicio que sus propias vidas. ¿Amando más qué? ¿Quiénes de aquí sienten eso? ¿Ama más el servicio a Dios que sus negocios? Mis hermanos, estamos mal si somos así. ¿Sabía ese mi hermano que si usted cerrara un negocio para venir aquí o viniera, Dios hace que cuando usted llegue la gente esté amontonada para comprarle? ¿Sabe que yo lo he experimentado? Mis hermanos, en las empresas yo manejaba mucha certeza para manejar empresas. ¿Y sabe por qué? Porque si tenía algo para Dios, primero Dios. Cuando llegaba, mire, una vez me llamaron de una empresa que no encontraban una diferencia. Y entonces me dijeron que el contador tenía 15 días y no encontraba la diferencia. No es que fuera el malo, sino que lo que pasa cuando usted tiene la cabeza ya caliente, que no encuentra una cosa, lo vuelve a leer y el error lo vuelve a pasar. Yo lo entiendo. Y quizá alguien llegue con la cabeza fresca y lo encuentra luego. Entonces yo tuve que ir a orar por una señora que me insistió que fuera a la zona 9, aquí cerca. Y el lugar donde iba a ir era en la 7ª avenida de la zona 10. Cuando llegué, aquí me puso Dios mío, pide el libro, otras cuentas por cobrar. Fíjese, si yo en mi afán lo hago,
Me hubiera pasado horas buscando entre los libros, pero me dijo, pídele el libro de otras cuentas por cobrar. Páseme ese libro. Cuando abrí la página así, ahí estaban los 5,000. Aquí está la diferencia. ¡Eh! Licenciada, ¿cómo lo encontró de rápido? Por eso es que me pagan lo que me pagan. ¿Ya veo? Oye, mis hermanos, pero porque le doy primero a Dios. Vive Dios que lo hago así. Para mí primero es Dios. Primero es Dios. Si a mí me invita hacia algún lado y tengo que hacer, le digo que hasta si quiere que llegue después. Si no, no llego. ¿Sí? Porque a mí primero es Dios, porque Él es el único que me mantiene, me sostiene y me da todo lo que necesito en la vida. Porque yo sé a quién sirvo, mis hermanos. Así es, lo digo con todo mi amor, porque hasta me siento tocada por Él cuando digo eso, porque Él sabe cuánto lo amo y mi prioridad es Él. Así es que, sigamos leyendo. Amando más su servicio que sus propias vidas. Amén. Aun cuando les costase afrontar la muerte. Amén. Verso 12. Por esto, alegraos, cielos, y los que en ellos tenéis morada permanente. Ay de la tierra y del mar, porque el acusador, sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido hasta vosotros con gran ira. Tengan cuidado, ¿cómo desciende el Satanás? Con gran ira. Y por eso doy esta enseñanza, mis hermanos, para que usted tenga la autoridad. Mire, a mí, hay gente que, fíjese que de noche siempre miro sombras. A mí me tocaban, así mis hermanos me querían a veces meter el dedo en el ombligo para matarme de noche. Y me recordaba la sangre de Cristo, y en el momento, mire, lo hicieron 3 veces, nada más. Nunca más he vuelto a ser molestada a nivel espiritual. Y eso porque yo me dedicaba a la liberación de mucha gente, y nunca más, ¿no? Porque sé lidiar con eso, y siempre fue la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Porque si Cristo venció con eso al diablo, usted también lo puede vencer. Gloria a Dios. Vamos a leer para finalizar Apocalipsis 19:6. Apocalipsis estamos hablando del libro de revelación. Quiere decir que es palabra que está encriptada y que se tiene que entender espiritualmente. Apocalipsis 19:6. Entonces oí como la voz de una enorme multitud, semejante al estruendo de muchas aguas, y como la voz de fuertes truenos que decían: Aleluya, Yahvé, porque reina Yahvé, nuestro Creador, Yahvé de los ejércitos. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria a Él, porque la fiesta de boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y le fue dada que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las obras de los justos, de los santos. Mis hermanos, a mí me entristece pensar que hay gente que a veces no catalogamos nosotros como buena. ¿Sabe usted qué hizo la ramera Rahab? Se recuerda que andaban los israelitas y querían asaltar Jericó, pero querían saber acerca de Jericó. ¿Y qué pasó? Entraron y entonces parece que los detectaron y se escondieron en la tienda de Rahab la ramera. ¿Sabe usted eso? A mí me gusta la gente, mire, que aunque sea una mujer ignorante y pecadora, pero que sepa usar las armas espirituales. ¿Qué arma cree que usó para que vencer al enemigo? ¿Qué arma usó? ¿Qué puso ella en su tienda? Un listón rojo que tipifica el poder de la sangre. No tenía a su alcance la sangre de un cordero, pero miren lo que dio. Puso un listón rojo. Y sabe algo, que cuando se cayeron los muros de Jericó, algo no se cayó. La casa de ella. ¿Ya vio?
la casa de esta mujer que era una ramera. Y Dios se agradó tanto de esta mujer que siendo pecadora supiera el poder que hay en la sangre. ¿Y qué hizo Dios? Mis hermanos, la constituyó en la pariente directa de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Ella, mis hermanos, fue del linaje de David y fue del linaje de Jesús. Por sus hechos. Mire Dios cómo fue por la genética de ella. Porque Dios se agrada de la gente que no le tenga miedo a nada, sino que sepa que usar la palabra de Dios. Que sepa usar, mis hermanos, el poder de la sangre de Cristo, que no esté con miedos. Sabe que a Dios le cae mal la gente miedosa. Por eso dijo, van a ir a la guerra, los que son miedosos, déjenlos que se vayan de regreso. Yo no quiero gente miedosa en la guerra. Vamos a orar y ya aplicamos el poder de la sangre de Cristo. Créale a Dios usted. Vamos a oír esa alabanza que pedí mientras participamos de la cena del Señor. Y me siento honrada de haber participado en esta enseñanza, porque yo misma fui tocada mucho por ella. Vamos a oír la alabanza. Ojalá hayan encontrado eso, porque a mí me gustaba eso. Tiene una solemnidad esa alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, Señor, aleluya, Padre. Al que está Sentado en el trono. Te alabamos, Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, te damos la gloria, la honra, el poder, la majestad y la sabiduría. Gracias, Jesús. A ti sea la honra por todos los siglos de los siglos. Gracias, Rey divino. Te adoramos, Dios todopoderoso. Gracias por tu sangre, porque está sobre la casa de mis hijas, de todos su descendencia y sobre la casa de todos los que estamos aquí, Señor. Está sobre nuestra casa también, Señor, nuestro propio cuerpo, Padre. Y eso desautoriza al enemigo tocar a un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Cualquiera que esté estorbando su bendición, le hablamos que la sangre de Cristo está por señal sobre usted y no puede meterse en los asuntos de los hijos del reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adoremos al Señor con esta alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. tus manos Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Jesús. A ti sea el honor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amado Jesús, hoy vamos a participar de tu sangre. Yo te pido que quede como una marca en nuestro corazón esta sangre. Que quede como un sello sobre nosotros, Padre. Amado Jesús, que esta sangre quede como una marca
y un sello en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor. Gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos y vamos a participar, Señor, de esta sangre preciosa, tu sangre que fue derramada. Vamos a participar de tu cuerpo, amadísimo Jesús. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.